este capítulo nos toca ver las indemnizaciones por años de servicios. ¿Qué es la indemnización por años de servicios? En el derecho laboral de Chile, es la indemnización por despido que el empleador debe dar al trabajador en proporción a la cantidad de años que éste ha trabajado para él. Indemnizaciones a considerar ante el término de un contrato de trabajo. Antes de esto, entonces el concepto de indemnización es que el empleador debe pagar al trabajador una cantidad de plata por los años que le ha prestado servicio, que está indicada en la ley, lo que debe pagar y cómo se le debe pagar. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, ¿cuáles son las indemnizaciones que se deben considerar ante el término de un contrato de trabajo? Hay una indemnización sustitutiva del aviso previo. ¿Qué significa esto? Indemnización sustitutiva del aviso previo. Es decir, el empleador puede despedir a un trabajador en este momento, en este acto, pero debe pagarle una indemnización sustitutiva, es decir, le debe dar, y esa indemnización sustituye al aviso previo. El empleador debe dar al trabajador un aviso previo de 30 días para que deje su trabajo. En compensación de ese aviso, se pagaría esta indemnización sustitutiva del aviso previo, que correspondería entonces a 30 días de remuneración. Indemnización por años de servicio. La indemnización por años de servicio es lo que le debe pagar al trabajador, el empleador le debe pagar al trabajador una cantidad de dinero por cada año de servicio que estuvo en la empresa. Y también existe la indemnización sustitutiva del artículo 164 del Código del Trabajo, que esta es una indemnización que se usa poco, pero que también la vamos a ver un poquito más adelante. La indemnización por feriado, cuando el trabajador es despedido, es desvinculado de la empresa, lo más probable es que le queden días pendientes de vacaciones que no se haya tomado. Y esos días deben ser cancelados y deben ser pagados en el finiquito. Y otras prestaciones que hay que considerar para pagar dentro de la indemnización por años de servicio. La indemnización sustitutiva del aviso previo se encuentra establecida en el artículo 162, inciso cuarto del Código del Trabajo, para la causal, necesidades de la empresa y desahucio escrito dado por el empleador, indicadas en el artículo 161 del Código del Trabajo. Solamente para estos dos conceptos de desvinculación, el empleador está obligado a pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo, necesidades de la empresa y el desahucio escrito dado por el empleador. El desahucio escrito dado por el empleador, ustedes recordarán, lo han visto en la materia también, es para cargos gerenciales. La indemnización por años de servicio. Esta indemnización se contempla en el artículo 163 del Código del Trabajo y corresponde a, a la cantidad de dinero que debe pagar el empleador al trabajador por cada año de servicio que prestó en la empresa. La indemnización sustitutiva, artículo 164 del Código del Trabajo. Ahora vamos a explicitar un poco más esto. Las normas aplicables son las del artículo 164 al 167 del Código del Trabajo. ¿Qué dice el artículo 164? Es posible pactarla al inicio del séptimo año de la relación laboral. Han transcurrido 6 años desde que el trabajador ingresó a la empresa. Al séptimo año podría optar por esta indemnización sustitutiva. Les aclaro de este momento que esta indemnización sustitutiva es una de las formas que menos se usa en Chile. Es decir, personalmente no me ha tocado prácticamente verla en esa empresa, pero existe en la ley. Se pacta en carácter de sustitutiva de las indemnizaciones legales establecidas en el artículo 163. Reemplaza, esta reemplaza a las que están en el artículo 163. Tiene un carácter de indemnización a todo evento, lo cual se refuerza con las expresiones pagaderas con motivo de la terminación del contrato de trabajo, cualquiera sea la causa que la origine. Renuncia voluntaria, artículo 160, despido,
el artículo 161, el 159, cualquiera de los artículos por el cual se desvincula a un trabajador, esta indemnización procede. La cobertura de esta indemnización solo se refiere al lapso posterior a los primeros 6 años de servicio y hasta el término del 11º año de la relación laboral. A contar del 7º año empieza a correr, anteriormente no. Se debe pactar por escrito el aporte que realiza el empleador para esta indemnización no puede ser inferior al 4,11% de las remuneraciones del trabajador. La ley permite que el aporte sea superior al 4,11, según lo que se indica en el inciso anterior, y que está en el inciso primero del artículo 165 del Código del Trabajo, en la letra D de este mismo artículo. Algunos comentarios en relación a estas indemnizaciones sustitutivas. Los aportes son de cargo del empleador y deben realizarse en alguna AFP, en una administradora de fondos de pensiones. Se depositan en una cuenta de ahorro especial, la que está sujeta a las normas del párrafo 2 del título tercero del decreto ley número 3500 de 1980, con las siguientes excepciones. Los fondos pueden ser girados cuando el trabajador acredite que ha dejado de prestar servicio por cualquier causa de terminación, con un finiquito. Los fondos solo pueden ser embargados en los casos previstos en el artículo 57 del Código del Trabajo, una vez terminado el contrato de trabajo. Ante el fallecimiento del trabajador, los fondos se pagan a la persona y en la forma indicada en el artículo 60 del Código del Trabajo. De existir saldo, este saldo que quedó pendiente se incrementa la masa de bienes para la herencia. Los aportes que se hacen para esta indemnización sustitutiva tienen el carácter de cotizaciones previsionales para el efecto de su cobro. Es decir, las AFP, que es donde se deben depositar estos fondos, tienen para efectos de su cobro y la consecución del pago, tienen carácter de cotizaciones previsionales. Los aportes previsionales que se hacen para estos efectos, y siempre que no pasen de un 8,33% de la remuneración mensual imponible al trabajador, y la respectiva rentabilidad que obtengan, no constituyen renta. El retiro de estos aportes de esta indemnización sustitutiva no estará afecto a impuestos. Si se produce una incapacidad tan temporal del trabajador, los aportes podrán efectuarse sobre la base de los subsidios que percibe el trabajador, como cuando está con licencia médica, es la entidad que corresponda, la ISAPRE o el Instituto de Seguridad Previsional, quien va a pagar la licencia. De ahí se pueden hacer los descuentos previsionales que vayan a esta cuenta. Esa es la base que puede tomar el trabajador, el empleador, para poder calcular el 4,11% o el 8,33 o hasta el 8,33. Las AFP o administradoras de fondos de pensiones pueden cobrar comisiones porcentuales de carácter uniforme sobre los depósitos que se efectúen a estas cuentas. El artículo 166 del Código del Trabajo indica que los trabajadores afiliados al sistema antiguo de pensiones no están en AFP, no están en el sistema nuevo, que parte del año 1981, podrán afiliarse a una administradora de fondos de pensiones, AFP, para el solo efecto de acceder a esta indemnización. Es decir, ellos siguen con su régimen antiguo para efectos previsionales, pero para estos efectos de esta indemnización sustitutiva pueden abrir una cuenta en una AFP. Y el artículo 167, recuerden que esto partía a contar del 7º año, para atrás no tomaba, pero el artículo 167 permite que el pacto que va a hacer el trabajador con el empleador se refiera a años anteriores a la fecha del mismo, siempre que no afecte la indemnización legal que corresponda por los primeros 6 años de servicios. En ningún caso, esta indemnización sustitutiva va a afectar la indemnización legal que pudiera corresponder por los primeros 6 años. Si se suscribe el pacto
que se mencionó anteriormente, el empleador deberá depositar un aporte no inferior al 4,11% de la última remuneración mensual disponible por cada mes de servicio que se haya considerado en el pacto, es decir, pacto para años anteriores. Los aportes se efectúan de una sola vez, conjuntamente con las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones devengadas en el primer mes de vigencia del pacto. Puede suscribirse uno o más pactos para este efecto, hasta cubrir la totalidad del periodo que exceda de los primeros 6 años de servicio. Otra indemnización que debemos analizar y que debe ser pagada en el finiquito es la indemnización por feriado. Recuerden que los días de vacaciones pendientes por feriado legal pueden ser compensables en dinero solamente en dos casos, ¿cierto? Uno es si la persona es desvinculada, se le debe pagar su feriado pendiente. Y lo otro es por los días progresivos de vacaciones. En este caso, estamos viendo el finiquito, en este momento hay que pagar todas las indemnizaciones que correspondan y esta indemnización está considerada dentro de esos pagos. Feriado legal compensable en dinero. En el inciso segundo del artículo 73 del Código del Trabajo, se indica que solo si el trabajador, teniendo los requisitos necesarios para hacer uso del feriado, deja de pertenecer por cualquier circunstancia a la empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto de feriado le corresponda. El feriado proporcional, en el caso de que el contrato de trabajo termine antes de completar un año de servicio, que da derecho a feriado, el trabajador percibirá una indemnización por este concepto equivalente a la remuneración íntegra, calculada en forma proporcional al tiempo que haya entre su contratación o la fecha en que enteró la última anualidad y el término de sus funciones. Situaciones especiales que se presentan, en este caso de la indemnización por feriado. Esta compensación o este pago procede cualquiera que sea la causal de la terminación del contrato de trabajo, ya que se trata de un derecho devengado y por tanto adquirido e incorporado al patrimonio del trabajador. Ello, o este pago, debe hacerse no obstante lo que se indica en el artículo 160 del Código del Trabajo, según el cual, por faltas graves, ¿cierto?, el contrato de trabajo termina sin derecho a indemnización alguna. Se refiere a indemnización por años de servicio, se refiere a indemnización por años sustitutivos del aviso previo, pero la indemnización por feriado siempre debe correr para estos efectos o proceder para estos efectos. El feriado proporcional procede aún en los contratos de duración determinada, como los de plazo fijo o por obra o faena. También procede el pago de indemnización por feriado. En cuanto a otras prestaciones que habría que considerar en el pago del finiquito, deberá seguirse el criterio de considerar que todo aquello que se hubiese devengado corresponde ser liquidado y pagado al momento del término del contrato de trabajo. Por ejemplo, pueden haber remuneraciones pendientes, gratificaciones pendientes, comisiones pendientes. Todo esto debe ser cancelado en el cálculo del finiquito. Aspectos previsionales que pudieran afectar a las indemnizaciones. Según lo que se indica en el artículo 41 del Código del Trabajo, en el inciso segundo, dice que no constituye remuneración la indemnización por años de servicio establecida en el artículo 163 y las demás indemnizaciones que proceda a pagarse al extinguirse la relación contractual. Además, las instituciones previsionales han indicado que se debe efectuar pago de cotizaciones previsionales sobre aquellas prestaciones que tengan el carácter de remuneración. Ante lo anterior, sobre los montos pagados por indemnizaciones por años de servicio, indemnizaciones sustitutivas del aviso previo y compensación de feriado, no corresponde efectuar cotización previsional. ¿Por qué? Porque no son pagos o conceptos considerados remuneración. Sí debe efectuarse pago de cotizaciones previsionales
si dentro del finiquito se consideran conceptos de remuneraciones, gratificaciones y se pagan anticipadamente. Finiquito. ¿Cuál es el concepto del finiquito? ¿Qué es el finiquito? Es un documento mediante el cual se pone término a la relación laboral señalando la fecha de inicio y término de esta, la causal que motiva el término, y cuando corresponda se pagan las indemnizaciones, se liquidan todas las prestaciones devengadas y las partes declaran que nada se adeudan una a otra con motivo de la relación laboral que las unió, lo cual se denomina poder liberatorio del finiquito. Las formalidades que debe cumplir un finiquito. Según el artículo 177 del Código del Trabajo, el finiquito debe constar por escrito, ser firmado por el interesado, por el trabajador, firmado y ratificado ante un ministro de fe. El ministro de fe puede ser el presidente del sindicato, delegado del personal, inspector del trabajo, un notario público, un oficial del registro civil. Cualquiera de estas personas puede ser un ministro de fe. Los plazos para celebrar el finiquito. La Dirección del Trabajo ha resuelto que la obligación de otorgar finiquitos que pesa sobre todo empleador, en opinión de el servicio, si bien no hay un plazo para su cumplimiento, debe ser cumplido otorgando el referido documento de forma inmediata al cese de la prestación de los servicios y con las correspondientes formalidades legales y solo si las partes lo acordaren, un plazo para el pago. Pero normalmente en las empresas se le dice al trabajador vaya a la notaría en tal fecha y en tal fecha va a tener ahí su finiquito y su pago. No se está infringiendo la ley por eso. Reserva en un finiquito. Es una declaración de voluntad manifestada por el trabajador en el sentido de declarar su disconformidad con la causal del despido aplicada, con las cantidades determinadas, etc. Puede poner cualquier objeción. También constituye reserva la declaración efectuada por el empleador en orden a conservar para el trabajador su derecho a cobro de alguna prestación cuya determinación esté pendiente, o bien que respecto de la causal del término de relación laboral se estará en lo que resuelvan los tribunales. Es decir, en finiquito pueden quedar cosas pendientes, pero quedan dentro de esta reserva. A contar del año 2013, se consideran 10 días para poner a disposición del trabajador el finiquito correspondiente. Esto está en el ordinario número 3866, el LACH 42 de la Dirección del Trabajo, del año 2013. Ahí lo pueden encontrar, ahí lo pueden ubicar. Vamos a ver un concepto de autodespido. ¿En qué consiste el autodespido? El autodespido, o despido indirecto, que también se llama, es el mecanismo por medio del cual el trabajador pone término a su contrato de trabajo, invocando una causal de caducidad que señala el artículo 171 del Código del Trabajo. Y estas causales pueden ser el artículo 160, número 1, que se refiere a una falta de probidad del empleador, la indicada en el artículo 160, número 5, actos, omisiones o imprudencias temerarias del empleador. 160, número 7, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Es decir, el trabajador puede autodespedirse si el empleador ha incumplido alguna de estas causales que están acá o ha llegado a efectuar alguna de las causales que están aquí. El procedimiento. El trabajador debe remitir al empleador los avisos en la forma y oportunidad que indica el artículo 162 del Código del Trabajo. Debe el trabajador imponer la demanda ante los tribunales del trabajo dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la terminación del contrato de trabajo. El artículo 171 del Código del Trabajo indica las indemnizaciones que se pueden solicitar
con su respectivo porcentaje de recargo que corresponda según la causal invocada. Si la demanda fuera rechazada por los tribunales, se entenderá que el contrato de trabajo terminado por renuncia al trabajador, caso en el cual no le corresponde ninguna indemnización. Vamos a conversar y vamos a analizar algunos temas específicos de las indemnizaciones por años de servicio. Aspectos de naturaleza jurídica. Se trata de una prestación de carácter obligatorio para el empleador en caso de concurrir ciertos requisitos preestablecidos. En segundo lugar, se trata de una prestación que no constituye un derecho adquirido, a no ser que ella se garantice por medio de un contrato individual o colectivo de trabajo. Las establecidas en la ley, su carácter es de mera expectativa y puede en consecuencia modificarse el régimen que la establece. Es decir, no es un derecho ganado a no ser de que esté en un contrato de trabajo individual o un contrato colectivo. Ahí es un derecho ganado, un derecho garantizado. De otra manera, no. Puede corresponder como puede no corresponder el pago. Concepto. Es aquella prestación que bajo cierto supuesto debe pagarse al trabajador por ocasión del término del contrato de trabajo. Bajo ciertos supuestos. Tratamiento laboral, previsional y tributario de las indemnizaciones por año de servicio. Tratamiento laboral. El Código del Trabajo, en sus artículos 163 a 178, trata a las indemnizaciones por año de servicio estableciendo, entre otros, los siguientes aspectos. El contrato debe haber estado vigente un año o más. Desde ahí el trabajador empieza a ganar y tiene el derecho a cobrar una indemnización por años de servicio. El monto a pagar equivale a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, prestados continuamente al empleador. Esto no quiere decir que a los 6 meses, desde el inicio del contrato de trabajo, a los 6 meses y un día, por ejemplo, el trabajador empiece a ganar este derecho. No, es después del año, primer año de servicio, a los 6 meses y un día gana un nuevo año. Se hace procedente de acuerdo a los siguientes casos: necesidades de la empresa y desahucio escrito del empleador. Ya habíamos analizado lo que era el desahucio escrito del empleador, ¿cierto? Es lo mismo que necesidades de la empresa, pero es para ejecutivos de alto nivel de las empresas. Se llama desahucio escrito, y en el cual hay una diferenciación. Necesidad de la empresa debe justificar el despido del trabajador. En el caso del desahucio escrito del empleador, no se debe justificar, porque se supone que esa persona es de confianza del empleador, o era de confianza del empleador. Tratamiento laboral. Permite a las partes pactar mediante un contrato individual o por un instrumento colectivo una indemnización por años de servicio diferente, siempre que ésta sea de un monto superior a la establecida en la ley. Acuérdense que en un contrato de trabajo individual o colectivo, uno puede incluir cualquier concepto, cualquier cláusula que no, que esté sobre la ley. Si está bajo la ley, no vale la ley. Si está sobre la ley, manda lo que dice el contrato. Se establece una base de cálculo específica para la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por años de servicio. Y esta es que se debe considerar toda cantidad que estuviera percibiendo el trabajador al momento de terminar el contrato de trabajo, incluidas las imposiciones y cotizaciones de previsión o seguridad social de cargo del trabajador y las regalías o especies avaluadas en dinero. Es decir, debe considerar el monto a pagar, el monto a considerar como base de cálculo para el pago de las indemnizaciones, las cotizaciones que se descuentan al trabajador. No se le pueden descontar esas cotizaciones. Debe ser considerada dentro del monto, dentro del valor y base que se toma para el cálculo.
De esto se deben excluir los siguientes conceptos. No se considera la asignación familiar, no se considera el pago de horas extras, no se consideran beneficios o asignaciones que se otorguen en forma esporádica o por una sola vez al año, como ser gratificaciones, aguinaldos de Navidad. Estos conceptos no se consideran para formar la base de cálculo de la indemnización por años de servicio y por aviso sustitutivo del aviso previo. Si la gratificación se pacta con carácter de garantizada y se paga mes a mes, se debe incluir en la base de cálculo. Es decir, en la base de cálculo no debemos calcular la gratificación si se paga solamente una vez al año. Pero si la gratificación se pacta con carácter de garantizada y está en el contrato de trabajo y se paga mes a mes, se debe incluir en la base de cálculo. Para determinar la base de cálculo de las indemnizaciones por años de servicio, las remuneraciones que tengan el carácter de variables, la base de cálculo será el promedio de lo percibido por el trabajador en los 3 últimos meses calendarios. Para el cálculo del monto a pagar por indemnizaciones por años de servicios, se deben considerar dos topes. Hay un cálculo que corresponde al aspecto laboral, netamente, y que dice que la base de cálculo de las indemnizaciones por años de servicio no podrá ser superior a 90 UFs, considerando el valor de la UF del último día del mes anterior al del pago. Es decir, el empleador, desde el punto de vista laboral, no está obligado a pagar más de 90 UFs. Si la persona gana menos de 90 UF, está obligado a pagar 100% de su remuneración. Si la persona gana más de 90 UF, el empleador no está obligado a pagar este monto que es superior a las 90 UF, sino que solo hasta las 90 UF. Las indemnizaciones también tendrán un límite legal de 11 años para todos los trabajadores contratados a contar del 14 de agosto de 1981, que es la fecha de entrada de vigencia de la ley 18.018. Para los empleados contratados anteriormente a esta fecha, antes del 14 de agosto de 1981, se les debe pagar todos los años de servicio que han permanecido en la empresa, sean 20, 25, 30, los que sean. No tiene el tope de los 11 años. Tratamiento previsional de las indemnizaciones. De acuerdo a lo indicado en el artículo 41 del Código del Trabajo, las indemnizaciones por años de servicio no constituyen remuneración y por lo tanto no procede efectuar retención de cotizaciones, ya que estas solo se aplican sobre las prestaciones que tengan el carácter de remuneración. Tratamiento tributario de las indemnizaciones por año de servicio. Se deben considerar y tener en cuenta las siguientes normas. El artículo 178 del Código del Trabajo, el artículo 17, número 13 de la Ley de la Renta, la circular número 29 del Servicio de Impuestos Internos del año 1991. Estos documentos hay que tenerlos presentes en el cálculo de las indemnizaciones por años de servicio en relación a la parte tributaria. La parte laboral la ve el Código del Trabajo. Hay un primer grupo de indemnizaciones, que sería el grupo de las indemnizaciones por años de servicio legales, las indemnizaciones por años de servicio que están pactadas en contratos colectivos, las indemnizaciones por años de servicio pactadas en convenios colectivos que complementen, modifiquen o reemplacen estipulaciones de contratos colectivos. Este último punto es importante tener claro lo siguiente. Las indemnizaciones por año de servicio pactadas en contrato colectivo, que tienen que seguir toda una normativa para un contrato colectivo, se consideran en este primer grupo. Y las indemnizaciones que estén pagadas en convenios colectivos, que los convenios colectivos no tienen que seguir todo el proceso de un contrato colectivo, pero ese convenio colectivo tiene que complementar, modificar o reemplazar estipulaciones que se encuentren en un contrato colectivo ya firmado. Este grupo de indemnizaciones por año de servicio no constituye renta para ningún efecto. Es decir, tributariamente están exentos de cualquier impuesto, no constituyen renta. Entonces, este primer grupo de indemnizaciones no constituye renta para ningún efecto. Es decir, no está afecta a impuesto único. Hay un segundo grupo de indemnizaciones
mirados desde el punto de vista tributario, que serían las indemnizaciones por año de servicio consideradas en un contrato individual, las indemnizaciones por año de servicio consideradas en convenios colectivos que no reúnan los requisitos de los indicados anteriormente, es decir, que no complementen, que no modifiquen o reemplacen estipulaciones de contrato colectivo. No están relacionados a ningún contrato colectivo, son solamente un convenio colectivo nuevo. Este es un segundo grupo. Y para este grupo de indemnizaciones por año de servicio, se aplica lo que dice el artículo 17, número 13 de la Ley de la Renta. Veamos qué dice el artículo 17, número 13 de la Ley de la Renta. Dice que no constituye renta, es decir, no está afecta a impuesto, la indemnización de desahucio y la de retiro hasta un máximo de un mes por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. No constituye renta. La indemnización de desahucio y la de retiro, es decir, la que se paga por cada año de servicio, hasta un máximo de un mes por cada año de servicio, o fracción superior a 6 meses. Para los dependientes del sector privado, ¿qué se considera remuneración? Se considera remuneración el promedio de lo ganado los últimos 24 meses, de donde se excluye lo ganado los últimos 24 meses, se excluyen las gratificaciones, las participaciones, los bonos y otras remuneraciones extraordinarias. Se sacan de este monto, no se consideran. La remuneración depurada de cada mes, es decir, la remuneración menos todos estos otros agregados que nombramos recién, deberá reajustarse de acuerdo a la variación que haya experimentado el IPC entre el último día del mes anterior al del devengamiento de la remuneración y el último día del mes anterior al término del contrato de trabajo. Se debe actualizar la renta. Eso es lo que se considera remuneración de acuerdo al artículo 17, número 13 de la Ley de la Renta. Y entonces este artículo dice que estaría exento de impuestos, que no constituye renta, hasta ese monto por los años de servicio. La circular número 29 del Servicio de Impuestos Internos dice que las indemnizaciones establecidas en la ley, pactadas en contratos colectivos o convenios colectivos que reúnan las características ya mencionadas anteriormente, no son renta. Entonces dice la circular 29 que las indemnizaciones por años de servicios legales son la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización en caso de necesidades de la empresa o desahucio, indemnización por años de servicio a todo evento de trabajadoras de casa particular, el feriado legal del cual no se hizo uso, el feriado proporcional. Todos estos conceptos no son considerados renta y son considerados indemnizaciones legales. Las indemnizaciones establecidas en contratos individuales, voluntarias o consideradas en convenios que no reúnan las características señaladas, dice que, también lo indica esto mismo en la circular 29 del Servicio de Impuestos Internos, que del año 1991, dice que las indemnizaciones voluntarias son el exceso de renta producto del indicado en el artículo 17, número 13 de la Ley de la Renta. Y este se gravará con el impuesto único de segunda categoría según la modalidad del cálculo establecida en el artículo 46 de la Ley de la Renta en los últimos 12 meses. Es decir, para el segundo grupo que habíamos visto de indemnizaciones, voluntaria se va a considerar lo que sobrepase lo indicado en el artículo 17, número 13 de la Ley de la Renta. Es decir, lo que sobrepase el promedio de las últimas 24 rentas actualizadas, el promedio de las últimas 24 rentas actualizadas, recuerden, sin considerar gratificaciones, renta accesoria, bonos y nada de eso, actualizadas, es el promedio. Eso es lo que se considera remuneración de acuerdo al artículo 17, número 13 de la Ley de la Renta. Lo que sobrepase eso es considerado una indemnización voluntaria. Y esa indemnización voluntaria se va a gravar con impuesto único de segunda categoría y se calcula según la modalidad del artículo 46 de la Ley de la Renta en los últimos 12 meses. ¿Recuerdan el artículo 46 de la Ley de la Renta? Lo vimos en el capítulo anterior, en el cual había que hacer el recálculo en base a las UTMs y en base al periodo de devengamiento de esa renta. Entonces, para estos efectos, también tenemos que usar ese mismo sistema, esa misma metodología, y podemos usar los mismos tablitas que usamos para esos efectos. Las indemnizaciones consideradas en contrato individual o convenio que no reúnan las características señaladas anteriormente, ¿cierto? Que no complementen, modifiquen o reemplacen
a lo estipulado en un contrato individual de trabajo, el exceso de renta, producto de lo indicado en el artículo 17, número 13 de la ley de la renta, es decir, lo mismo que el anterior, se gravará con el impuesto único de segunda categoría, según la modalidad del cálculo establecido en el artículo 46, también igual que el anterior, en todo el periodo que duró el contrato de trabajo. Es decir, para las voluntarias, los últimos 12 meses. Para las que están en un contrato individual o convenio colectivo que no constituya o que no reúna las características señaladas anteriormente, el exceso de eso también se va a calcular en base a lo indicado en el artículo 46, es decir, en base a la UTM en los periodos de vengamiento, pero por todo el periodo que duró el contrato de trabajo. En todo caso, vamos a hacer ejercicio. En el próximo capítulo vamos a hacer ejercicios sobre estos temas y vamos a analizar un poco más en profundidad cada uno de estos puntos. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Bien, ¿qué te ha parecido el tema tratado en este video? Si te ha parecido interesante, te invitamos a seguirnos en los próximos videos en los que tocaremos otros aspectos relevantes que afectan al proceso de remuneraciones y con los cuales irás incrementando y complementando tu conocimiento en el tema, lo que te permitirá desempeñarte debidamente en esta actividad de la empresa. Además te recordamos que cada uno de los videos tiene un material escrito como complemento, el cual podrás adquirir y también obtener mayor información ingresando al link que está más abajo en la página y o escaneando el código QR. Si necesitas una certificación, también podrás obtener la información necesaria según lo indicado anteriormente. Recuerda inscribirte, dejar un like y o un comentario. Nos vemos en el próximo video.